comenzar con la definición de distosia. Una distosia básicamente es aquello que vuelve un parto normal a que sea complicado o que no se realice de una manera correcta. Las características de un parto normal que todos sabemos, que inicia de forma espontánea, que dure entre 37 y 41 semanas, que la presentación sea cefálica y de tipo vértice, como ven en las imágenes, que estas son las de la maniobra de Lockwood, que vamos a ver la situación, posición, la presentación y luego el encajamiento. Y bueno, vamos a ir viendo, esto nos va a ayudar para ver cómo se va a estar dando, cómo se va a estar moviendo el bebé dentro del útero, ¿no? Ahora, lo normal es que tengamos el bebé que esté con las manos flexionadas, igual hacia el pecho, igualmente las rodillas que estén flexionadas, que haya una curvatura cóncava donde se puede proyectar de buena forma para que el bebé pueda ser expulsado. Entonces, para recalcar solamente una distosia es algo que vuelve a normal de un parto normal. Siguiente. Los tipos de distosias que tenemos, tenemos las distosias pelvianas, las de partes blandas, la de potencia, producto y presentación. Las pelvianas son alteraciones de la pelvis ósea materna. Las que son blandas es alteraciones del útero, de la vagina de la madre. Tenemos la de potencia, que son problemas en la contractibilidad. Tenemos la de producto, que son problemas que son del mismo feto. Y tenemos la de presentación, que son problemas que el bebé haya tenido durante el proceso, como hemos visto anteriormente en la maniobra del Lockwood, que se haya presentado una presentación que no sea favorable. Entonces vamos a empezar con las distosiones pélvicas. Tenemos 4 tipos de pelvis, ¿no? Ginecoide, androide, antropoide y platipeloide. Acá tenemos un cuadro con las características de cada uno. La ginecoide es la más común que hay entre todas. Y lo que más nos va a importar acá es si es apto o no para el parto, porque eso nos va a decir cómo va a ser el final del parto al final, pues, ¿no? Las que son aptas para un parto vaginal sería la ginecoide y la antropoide, mientras que la androide y la platipeloide no van a ser de ayuda, ¿no?, para realizar un parto vaginal. Y tenemos otros datos más. El estrecho superior, ¿no?, de la ginecoide es redondeado en forma de manzana, el androide es triangular en forma de corazón, hay algunas imágenes también. La antropoide es ovalada, la platipeloide, como el nombre dice, es en forma de plato y así, ¿no? Entonces, a menudo se pueden combinar también a veces los tipos de pelvis. Lo que nosotros tenemos que ver que sea más importante son estos puntos de aquí, que el diámetro conjugado diagonal no sea mayor a 90 grados, la amplitud del ángulo, subcúbico no sea tan ancho, el tamaño de la escrotoidea sacrociática tampoco sea elevado, que las características de las espinas ciáticas y el diámetro interespinoso tampoco sean tan estrechos. Hay que ver la curvatura del sacro, la inclinación del coxis y el diámetro intertuberoso. Ya, entonces vamos a dividir en 3 planos, lo que vendría a ser la pelvis. Primero vamos a ver el plano superior estrecho, cuando hay un plano superior que sea estrecho. Hay que ver que la conjugada diagonal, acá vemos los tamaños, la conjugada diagonal que sea menor a 11,5 centímetros, que es esta de acá, que sea menor a 11,5 centímetros. Si es que es mayor a eso, va a generar problemas. Y o que sea un obstétrico menor a 10 centímetros, que es la conjugada acá. La obstétrica que es la línea roja, que esa también tiene que ser menor a 10 centímetros. Los grados leves de estrechez pueden permitir un encajamiento mediante que... ¿Menor o mayor? O sea, tiene que ser menor para que sea un buen parto. Si es que es mayor, ya dificulta ¿Estás seguro? No. Si es que es menor, dificulta el parto porque va a estar más estrecho, y si es que es mayor, va a dejar que se encaje. Ahora vamos a ver el plano medio estrecho. Igual, las causas más que todo de distosias en este plano, vamos a ver que sean las espinas ciáticas que no sean prominentes, que son las de aquí, que no sean tan prominentes para que no cierren el paso, y que la convergencia entre las paredes laterales tampoco sea tan estrecho, y la escotadura sacrociática, que es la medida que tenemos acá, que está acá, entre ambas, tampoco sea tan estrecha, ¿no?, para que permita el descenso, y para que permita una buena rotación del bebé, y para que no haya alguna alteración durante el parto. Sí. Y tenemos el plano inferior estrecho, que tenemos acá esta imagen. Se debe sospechar cuando hay una espina ciática que son prominentes, que son las que ya mencioné, que son estas de aquí.
hay que ver que el sacro inclinado, que el sacro no esté inclinado hacia adelante, la parte de atrás que no esté inclinada, que el diámetro anteroposterior del isquioso inferior no sea corto, que el diámetro isquiático sea menor a 8 centímetros, y tenemos las distorsiones morfológicas asimétricas, que tenemos tres tipos, puede ser leve, moderada o puede ser severas. La distancia sacro-cotiloidea, que es la distancia entre el sacro y el borde inferior el borde inferior, vamos a ver que esta distancia que tenemos aquí tiene que ser menor a de 8 a 9 centímetros para considerarla leve. Cuando ya es una distancia entre 7 y 8 centímetros va a ser más corta, la distancia que tenemos aquí va a ser más corta y va a impedir el paso ya y va a ser una moderada, y ya cuando está menor a 6 centímetros la distancia que tenemos va a ser más corta y va a impedir más, incluso va a impedir más el paso, entonces va a ser considerada como severa. Y ahora tenemos distorsión por grado de inclinación. Tenemos de tres tipos. Tenemos la pelvis sifolítica, la pelvis lordótica y la pelvis iliofemoral doble. Tenemos que la lordótica son más que todo por alteraciones neurológicas, por algún tipo de hemiparesia o algún tipo de deformidad de la columna de la misma madre. Y la pelvis iliofemoral doble es más que todo por alguna luxación congénita o por alguna anomalía del hueso que exista en el hueso ilíaco, y son las dos más comunes. Algunos datos extra que tenemos, más que todo en la historia clínica, cuando se da el embarazo hay que ver los antecedentes generales, los antecedentes clínico-obstétricos y los antecedentes patológicos. En lo general podemos ver el tipo de alimentación que ha tenido durante la niñez, si es que hay alguna sospecha de raquitismo, la locomoción tardía, si tuvo cojera. En antecedentes clínico-obstétricos hay que ver si es que hubo una menarquía tardía, anomalías en la evolución de partos anteriores, si ya hubo macrosomía en sus antecedentes de partos ya antes. Y en los antecedentes patológicos hay que ver si es que hay poliomielitis, traumatismo, fracturas o demás, ¿no? Y ahora en el examen obstétrico también algunas cosas que también pueden ayudar es que el abdomen sea en forma de péndulo, como vemos acá, que está como inclinada hacia abajo, que ya nos puede dar como más o menos una indicación, una primera impresión de que no esté bien ubicado, que haya presentaciones anormales, que haya algún tipo de anomalía en la dilatación o demora en el descenso y demás. Ahora continuamos con distocias por anomalías del canal blando. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el canal blando? Estructuras no óseas que van a favorecer el paso del feto durante el parto. Van a ser músculos, los que remiten los músculos, que es la aponeurosis, y los tejidos blandos que rodean la pelvis. En general puede ser el segmento inferior uterino, útero, cervix, vulva, periné, vagina. Siguiente, por favor, y vamos a detallar todo. La etiología puede ser mediante dos mecanismos: el fallo en la dilatación y principalmente obstructivos. En los países desarrollados y en general a nivel mundial se relata como principal causa secuelas quirúrgicas. Luego tenemos malformaciones congénitas. En los países en vías de desarrollo son traumatismos obstétricos, traumatismos físicos o químicos, y también principalmente las intervenciones quirúrgicas. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver detalladamente todos los casos están divididos en congénito, o sea, primario, causas secundarias, tumores, entre otros. Y cada parte de la que vimos, ¿no? Segmento inferior uterino, cervix, vagina, vulva, periné y los extras, ¿no? En cuanto a congénitos, son las malformaciones congénitas. Aquí vamos a encontrar agenesias totales, agenesias parciales. Muchas de estas no van a permitir la concepción, pero en caso de que lo permitan también van a tener problemas durante la gestación, y las distocias en general no son tan frecuentes en esta parte. Las secundarias son secundarias a cirugías principalmente. Los tumores, por ejemplo, cirugías para una miomectomía, por ejemplo. En cambio, en tumores es el mismo mioma per se, un mioma submucoso que esté previo a la presentación fetal, porque un mioma que no esté previo a la presentación fetal, su tratamiento puede ser diferido, no tiene por qué afectar directamente con la parte blanda, ¿no? Luego puede hacer distocias fetales, ¿no? Y entre otros, los casos infecciosos predominan. Siguiente, por favor.
que detallaremos al principio. Como vimos, las distocias del segmento inferior son las congénitas, que en general no permiten la concepción, pero en caso de permitirlo van a presentar varias complicaciones: aborto, embarazo ectópico, presentaciones anormales, parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino, disdinamias uterinas y ruptura uterina. No tiene por qué presentar distocias complicadas per se. La principal complicación es durante la gestación. Y lo más importante aquí son las secundarias, que son secundarias a cesáreas. Lo principalmente son cesáreas, porque se recomienda a una cesárea previa, sobre todo si es reciente, un parto alto, ¿no? Por riesgo a ruptura uterina. Y podemos ver los diferentes porcentajes de riesgo de ruptura uterina: de 4 a 9% en incisiones clásicas, de 1 hasta 7% en incisiones segmentarias y segmentarias verticales, y de 0,2 a 2,5% en transversales. En cuanto a los tumores, el principal tumor que se presenta previo a la presentación fetal es el mioma uterino, que también es el mioma más frecuente en las pacientes en edad fértil. Lo que se recomienda es la cesárea cuando el palo está obstruyendo, ¿no? Si es que no obstruye, la miomectomía es diferida, sobre todo principalmente por la gran vascularidad que hay durante la gestación, y puede ocasionar un sangrado incontrolable. En caso de que sea un mioma pedunculado, durante la misma cesárea se puede hacer la miomectomía, ¿no? Siguiente, por favor. Las distocias del cérvix son las más frecuentes. Primariamente se dan por malformaciones o alteraciones de los conductos de Müller. Si hay agenesia cervical, no va a haber fecundación. Si está la mitad del cervix, hipoplasia o tabique cervical, cervix doble, las distocias no son los principales problemas, ¿no? Los principales problemas son durante la gestación. Las lesiones secundarias vienen por procedimientos, son cicatrizales, estenóticos. No son indicadores de cesárea, puede ser parto vaginal. Las más frecuentes son cicatrizales. En cuanto a los procedimientos, como vemos, mientras más cruento el procedimiento, ya sea un cono frío, va a generar más cicatriz, más fibrosis y más estenosis a comparación de procedimientos ablativos como la crioterapia. Donde sí se indica o se recomienda parto por cesárea es durante la radioterapia, porque va a ser al cervix más friable, más propenso a sangrar por la desestructuración de sus tejidos. Y el edema cervical no genera distocias importantes, porque durante el descenso del feto, durante el parto, de manera manual, el labio anterior del cervix se puede reducir manualmente hacia detrás de la presentación para que el feto siga descendiendo. En cuanto a los tumores o lesiones ocupantes, los pólipos no generan distocias importantes y su tratamiento es diferido en caso si es que genera sintomatología posterior como el sangrado. Y donde hay que tener cuidado también son los NICs, ¿no? Las neoplasias malignas o el carcinoma in situ. Como vimos, hacen que el tejido sea friable, hasta inclusive estenótico, propenso a desgarros y dificultad en la dilatación. Eso sí, se recomienda cesárea. Siguiente, por favor. Distocias de la vagina, aquí ya no van a ser tan frecuentes. Dentro de las malformaciones congénitas puede haber atresia del canal vaginal, pero este puede ser reparado previo al parto si es que se detecta. Si es que no se repara, pues no va a haber gestación. Y lo importante es que se recomienda cesárea en caso de una paciente que ha sufrido reparación, porque el mismo parto es muy traumático para la zona quirúrgica, por lo que puede haber estallamiento, desgarros, etc. Los tabiques vaginales, principalmente hay que ver la elasticidad. Si es un tabique muy elástico, el mismo feto, la cabeza del feto lo va a poder obliterar. En caso de que sea un tabique más duro, se puede hacer incisiones. No generan distocias considerables. Y la duplicación vaginal tampoco, ¿no? El feto va a nacer por un canal vaginal y va a obliterar el otro debido a la elasticidad, y posterior al parto esto se va a restituir. Lesiones secundarias pueden ser cicatrizales, que la vagina tiene la propiedad de ser elástica y durante el parto no va a haber mayor problema. En caso de que no haya una buena dilatación, se describen procesos para inducir una buena dilatación. No son contraindicadores de un parto vaginal. Igual las cirugías uroginecológicas
Si bien es cierto, se recomienda cesárea, sobre todo por las laceraciones, las lesiones rectales, los desgarros rectales, pero no es absoluto, ¿no? Lo importante aquí también es las infecciones. Las infecciones activas pueden ser contraindicadoras de parto vaginal, sobre todo si tiene lesiones supurativas que puedan contaminar al producto durante el parto. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, las lesiones activas de herpes, que esas sí se recomienda utilizar cesárea. Y una cápita importante por el VIH, que, bueno, el contagio hacia el feto es proporcional a la carga viral de la paciente. Si la paciente está controlada, no está contraindicado el parto vaginal. Los tumores o lesiones ocupantes, tenemos el quiste del conducto de Garner, que es un quiste que se forma por por el conducto de Wolf, ¿no? Que no se ha obliterado y puede generar un quiste. El tratamiento es diferido, por el caso de ser muy grande. Si es muy grande y obstruye la vía del parto, como es quístico, se puede aspirar y el parto es vaginal. Los cistoceles, los enteroceles se pueden reducir manualmente, no contraindican vía vaginal. Más bien el cáncer, como vimos, la vagina es bastante flexible y es lo que le da la capacidad de poder dar parto vaginal a pesar de las diferentes patologías. Pero en caso del cáncer, como vimos en el cervix también, hace que el tejido sea friable, un poco elástico, por eso se recomienda cesárea. Siguiente, por favor. Distocias de vulva y perineo, que ya es la parte externa. En los congénitos va a ir asociado principalmente a malformaciones vaginales, uterinas extra, lo que va a dificultar tanto la concepción como la gestación. En caso de que haya estenosis o hipoplasias, lo importante que se puede hacer es episiotomía para agrandar el canal del parto. No es necesario que la paciente vaya a cesárea. Y en caso de persistencia de himenopatología se puede hacer una incisión también, porque la cabeza fetal al pasar por un himen que está persistente puede generar el desgarro. Las lesiones secundarias, como vimos en prácticamente todos, pueden ser cicatrizales. En el caso de la vulva, lo que se hace son episiotomías para agrandar ese canal de parto. No se indica o se requiere una cesárea. Una parte importante del libro es la mutilación. Bueno, no vamos a detallar, pero en ciertas partes de África, Asia, se realizan estas mutilaciones genitales femeninas, que se recomienda la reparación quirúrgica antes de la gestación o al segundo trimestre bajo anestesia espinal. En caso de no hacer una reparación en una paciente mutilada, va a dificultar tanto el tacto vaginal como la exploración, por lo que al momento del parto se recomienda una episiotomía anterior amplia. Tumores o lesiones ocupantes, principalmente las varices, que no van a generar distocias importantes, pueden haber varices grandes, bien distendidas, pero no van a generar obstrucción del parto, y posterior al parto estas van a involucionar normalmente. El edema de vulva vaginal lo único que va a generar es complicaciones en la episiotomía, puede ser una episiotomía más dolorosa, etc. Los quistes de Bartolino, igual que el quiste de Garner, si es que son obstructivos, se aspiran. Y las neoformaciones vulvares, no es necesariamente cesárea, pero si son obstructivos, sí. La conclusión es que si es obstructivo y se puede aspirar, se aspira. Si es obstructivo y no se puede reducir esa obstrucción, se indica la vía alta. Siguiente, por favor. Los tumores ocupantes, hay los extragenitales. El principal es el de ovario, un quiste ovárico gigante. Puede generar obstrucción, pero lo más importante es que si es más de 6 centímetros de diámetro y persiste hasta las 16 semanas, extirpación en segundo trimestre se puede torcer, se puede romper y puede obstruir el parto. Esas son las principales. Vejiga ocupada, recto ocupado, se desimpacta, no va a generar una distocia importante. Y en caso de cánceres de vejiga, pueden hacer friables las paredes. Ahí sí hay que tener, mencionan una exploración más minuciosa e individualizada para decidir si va a ser vía alta o vía baja. En caso de neoplasias, como vemos, lo que se repite es que las neoplasias tienen que ser individualizadas para ver si se puede o no optar por la vía baja. Siguiente, por favor. Eso con distosia del canal blando. Vamos a pasar a la distosia dinámica. Siguiente, por favor.
Es el conjunto de alteraciones de la contracción uterina que interfiere con la progresión normal del parto. Como recordar anatómico importante es que se va a dividir en capas, externa, media, interna. La capa externa va a tener esas fibras longitudinales musculares, longitudinal y transversal. Las longitudinales se van a llamar fascículos en forma de Henle y estas no van a llegar al cervix. En cambio, las fibras musculares que corresponden a la capa interna sí le van a dar muscularidad al cervix. Eso es lo que hay que recordar de la anatomía. Y ahí, en las fibras musculares intermedias, van a estar las ligaduras vivientes de Pinard, como nombres propios. Y lo que más compete es el sistema contráctil, ¿no? La fisiología contráctil. Se han detallado los estudios y se ve que hay presencia de marcapasos en el útero, casi similar a lo que tiene el corazón, pero a diferencia del corazón no son células especializadas, simplemente son células iguales al del miometrio, pero están agrupadas en gran cantidad. Y ahí es donde se da la despolarización primero y la contracción primero. La potencial de membrana en reposo va a ser de menos 45 y menos 50 milivoltios y una velocidad de contracción de 2 centímetros por segundo, y va a recorrer todo el útero en unos 15 segundos aproximadamente para cubrir los 30 centímetros del útero de una gestante aproximadamente. Aquí se va a dar la triple gradiente descendente del examen, que, bueno, voy a leer y luego la parte simple, ¿no? Que nos dice que la propagación es descendente de la contracción. Hay mayores contracciones en las zonas altas o en el fondo y hay más intensidad en las zonas altas que en las bajas. Es decir, empieza en los cuernos en el fondo, es más intenso en los cuernos en el fondo y ahí es más frecuente en los cuernos en el fondo. Esa es la triple gradiente descendente. Siguiente, por favor. ¿Qué cosa? A ver, otra vez. ¿Ya han entendido lo que he explicado? La triple gradiente descendente es: la contracción empieza en el fondo o en las zonas más altas, ya sea en el cuerno, que es donde empiezan los cuernos uterinos, ahí está el marcapaso principal, el que va a dar la batuta. Es más intenso en el fondo y hay más contracciones. Todas las contracciones uterinas se originan en uno de los cuerpos, ¿sí? Puede ser derecho o puede ser izquierdo. La mayoría de veces ocurre en el lado derecho. En relación a las fibras musculares que tienes ahí en la imagen, la dirección de la propagación de la contracción se dirige hacia abajo. Por eso que tu flecha está hacia abajo, ¿sí? Se origina en el cuerno y va de manera circular hasta el cervix. Esa es la dirección normal de la triple gradiente descendente, ¿sí? Por el origen de las fibras musculares. Ahora, si nosotros hablamos de inversión, ¿qué quiere decir? Que la flecha ya no va hacia abajo, sino va hacia arriba. ¿Y dónde está el marcapaso? Hemos dicho que puede haber 1, 2, 3, 4, hasta más. ¿Dónde estará el marcapaso que hace que las fibras musculares se propaguen hacia la parte superior? Abajo, en el cervix. Eso es lo más probable. Entonces, esa era la pregunta del examen, que es la triple inversión de la triple gradiente. ¿Sí? Vamos. Etiológicamente, las causas más relacionadas con trastornos de la dinamia son ya sea fármacos agonistas que van a causar hiperdinamia o inhibidores que causan hipodinamia. Edad materna avanzada, obesidad extrema, feto macrosómico, pelvis estrecha y presentación anómala, multigesta, anemia materna, distrofa miotónica y ansiedad materna. Dentro de estas distocias dinámicas se ha visto que son estos son estudios de la India que dice que son responsables del 44,5% de partos prolongados, inclusive se puso sobre la desproporción fetopélvica. Y otra cosa importante es la obesidad, porque genera menos potencia y frecuencia contráctil debido al menor flujo de los canales de calcio, que son los mediadores de la despolarización uterina,
y hay mayor cantidad de leptina, que es un mediador de la contracción. Por eso las personas obesas tienen más chance de generar trastornos dinámicos. Siguiente, por favor. Ahora sí es importante saber la dinámica uterina normal. Vemos un segmento de la topografía. La frecuencia normal es el número de contracciones que van a aparecer en 10 minutos. Las literaturas detallan entre 3 a 5 contracciones cada 10 minutos. Eso es lo normal en cuanto a frecuencia. En cuanto a intensidad, como expresión se va a medir en milímetros de mercurio, y lo aceptado es entre 30 y 50 milímetros de mercurio. Otras literaturas dicen el rango inferior hasta 20. La duración es el tiempo transcurrido entre cada despolarización, entre 30 y 90 segundos, para dar un buen tiempo entre las despolarizaciones para que haya una correcta irrigación sanguínea. Y el tono basal es entre 8 y 12, y vamos a encontrarlo entre 2 contracciones, donde lo vamos a medir. Es el tono basal del útero. Siguiente, por favor. Entonces, sabiendo esta normalidad, podemos clasificarlos en cuanto a defectos en la frecuencia, intensidad, tono y coordinación. En la frecuencia va a ser más o menos como el corazón. Si es que está aumentado, va a ser una taquisistolia. Si va a estar disminuido, va a ser una bradisistolia. Intenso va a ser más de 50 hipersistolia, menos de 20-30 hiposistolia, y el tono va a terminar con hipotonía. No, hipertonía, hipotonía. Dentro de la tonía, hipertonía va a haber niveles, ¿no? Hasta 20 milímetros de mercurio leve, hasta 30 moderado, 40 o más de 30, de 30 para arriba se ve. Coordinación, ya por ejemplo ahí tenemos la inversión de la gradiente, la coordinación de primero, segundo, tercer, cuarto grado que vamos a ver, los anillos de contracción. Eso depende también, el grado va a depender de cuántos marcapasos se estén activando simultáneamente. Siguiente, por favor. Esta es la hipotonía, espero que se pueda ver, ¿no? La hipotonía las hipotonías por sí solas no generan gran repercusión fetal, tienen que estar asociadas a otras hipodinamias, ¿no? Tiene que haber hiposistolia, hipotonía, para que sean problemáticas. Se dividen en dos, primitivas y secundarias. Las primitivas son idiopáticas, pueden deberse a hipoplasia o a pacientes añosas, y las secundarias, las que se detallan, son dos. El agotamiento uterino, que está relacionado a desproporción cefalopélvica, debido a que durante el trabajo de parto el útero va a seguir contrayéndose para expulsar ese feto que no está descendiendo debido a la desproporción cefalopélvica, y como cualquier músculo se va a agotar y va a pasar de una topografía, por ejemplo en hipersistolia reactiva a la desproporción, a una hipotonía porque se ha agotado. Y el uso de analgésicos también es bien frecuente. La analgesia epidural, que es utilizada precozmente, puede generar hipodinamia. ¿Qué nos quieres mostrar con tu imagen? Es para leer la hipodinamia. O sea, Ahí dinámica, ¿eh? Siguiente. Aquí vemos la hiperdinamia. Estas suelen tener más relevancia y repercusión en la salud fetal, y dentro de estas la hipertonía es la más severa. La hipersistolia puede ser subjetiva de desproporción cefalopélvica, como vimos, de manera reactiva, y puede generar una hipotonía secundaria, esta si es que no se trata precozmente. Como mecanismo de feedback característico del trazado, ¿no? Igualmente se va a ver una hipersistolia seguida de una hiposistolia por agotamiento. La hipertonía puede ser causante, o mejor dicho, las causas de hipertonía pueden ser despedimiento prematuro de placenta, no inserta, incoordinación uterina, y muy importante el uso de oxitocina y prostaglandinas, que pueden aumentar el tono. Dentro de esta hipertonía, que es la más grave que estamos desarrollando, los signos y síntomas son una triada, ¿no? Dolor abdominal bajo, un abdomen contraído persistente y bradicardia fetal mantenida. Sus complicaciones son aceleración de todas las fases del parto
puede generar por estos mismos desgarros y por último atonía uterina con su consecuente sangrado. La evolución natural de estas hiperidinamias es la rotura uterina con emergencia. Podemos ver que esta topografía, si bien es cierto los números no se ven bien, podemos ver los picos contráctiles y hay más de 5, sí o sí. Hay 1, 2. ¿De dónde a dónde hay 5? A ver. ¿Ya? No hay 5, pero esos son los 10 minutos en donde se mide la frecuencia de las contracciones. ¿Ustedes creen que hay ruptura uterina cuando no hay cicatriz uterina? ¿Cuánto es la frecuencia de una ruptura uterina con esa hiperdinamia? La ruptura uterina, chicos, no ocurre cuando hay persistolia, una hiperdinamia. O sea, tiene que haber una cicatriz uterina para poder romperse. No es que el útero se rompe así de por sí cuando hay una hipersistolia. Ese es, no sé, tal vez es un caso de 1 en 5 millones. Es muy raro que pase eso. Solo si la paciente tiene antecedente de cicatriz uterina, podría pasar eso. Se detalla como evolución natural de las hiperdinamias, la ruptura uterina. Así. Lo que va a haber es óbito y va a haber un desprendimiento prematuro de placenta. Es lo que antes de una ruptura va a haber. Esto ya es consecuencia de una cicatriz uterina. Tendría que haber una cicatriz para poder romper. Y si hay, como te digo, debe ser 1 en 5 millones, no lo sé. O sea, Es muy rarísimo, muy raro que pueda pasar eso. No sé dónde has sacado tu bibliografía, me gustaría saberlo. Es del CEGO, del Tratado de Ginecología Obstetricia. No creo que diga eso, ¿no? Hay muchas cosas que no dicen, no coinciden en lo que estás diciendo. Sigue. Entonces ahí también podemos ver una taquicistolia. En la topografía vemos los picos contráctiles y podemos ver 7 contracciones en 10 minutos, porque es una taquicistolia. Ahí sí se ve. Sí, ¿no? Se ven 7 contracciones en 10 minutos. También en las flechas. Tiene 3 intensos. Sin embargo, esta policistolia, esta imagen que está presentando su compañero, no produce una alteración de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Se han dado cuenta? La frecuencia cardíaca fetal está normal. Hay aceleraciones normales. Eso también puede ser por movimientos del feto. La recuperación que ocurre después de una contracción está respondiendo bien el feto. Pero lo que no debe pasar que esta sea prolongue. ¿Y cuál sería el tratamiento que tendrías que hacer con esta paciente? ¿Qué harías? Dependiendo de las ¿Quieres inducir a una paciente que ya tiene contracciones? ¿Cuál es el tratamiento? Tocolíticos, ¿qué quiere decir? Que hay que frenar las contracciones. ¿No has dicho que lo normal es de 3 a 5? Entonces hay que conseguir esa contracción de 3 a 5 en 10 minutos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la hidratación. ¿Con qué hacemos la hidratación? Con cloruro, solución salina. Si no funcionara, tocolíticos como qué?
son bloqueadores del canal de calcio. Lo inicial siempre es cloruro, ¿ya? Podemos pasarle medio litro, 1 litro y esperar a la respuesta. Por lo general siempre paran, y si no para, a pesar de la administración de tocolíticos, de hidratantes, de cloruro, entonces hay que evaluar la posibilidad de romper las membranas si la paciente está en dilatación. ¿Para qué? Para que la dilatación se acelere y el feto salga con, más rápido de lo normal, ¿sí? Si no funcionara, a pesar de romper las membranas, la dilatación, la contracción persiste, ahí hay alguna alteración de los latidos cardíacos, entonces sí podríamos estar pensando en operar. Si no hay eso, la dilatación va normal, el líquido es claro porque ya le hemos roto las bolsas, los latidos están normales y todavía persiste en menos intensidad las contracciones, podemos seguir con el parto. ¿Sí? Avanzamos. Les quedan 20 minutos, creo. Las disdinamias principalmente son incoordinaciones por activación simultánea de 2 o más marcapasos uterinos, en donde se van a dividir en grados dependiendo de la cantidad de marcapasos despolarizados. Primer grado 2 marcapasos, segundo grado 3 marcapasos y tercer grado 4 marcapasos. Puede ser a causa de proporción cefalopélvica y ansiedad materna. Dentro de estas tenemos la inversión de la triple gradiente, donde la contracción es más frecuente, más intensa y más duradera en los segmentos inferiores que en el fondo. ¿Cómo hago diagnóstico de la inversión de la triple gradiente? Por lo que leí, es un diagnóstico excluyente, no hay diagnóstico definitorio. La topografía no se va a ver. ¿Qué me orienta a decir es una inversión de la triple gradiente? Hay contracciones normales y dilatación. Hay contracciones normales, pero no hay dilatación. No hay descenso, no hay descenso. Chicos, ustedes. ¿Cómo es, Ángel? Me parece contracciones de diferentes formas que se van repitiendo periódicamente. Exacto, si tú tienes ese trazado y hubiera contracciones, una contracción A del marcapaso, no sé, que está en lateral, va a producir una contracción. La segunda contracción va a ser un poco más pequeña y la tercera otra más. Si hubieran 2 o 3 marcapasos, ese mismo patrón se va a repetir repetidamente en todo tu trazado. Esa es una sospecha de inversión de la triple gradiente. ¿Se entiende? En mi trazado yo tengo 1, 2, 3. Lo mismo se repite. 1, 2, 3. Y vuelve a repetirse lo mismo. Porque si ustedes se han dado cuenta, cada contracción es distinta, ¿o no? A veces es bien intensa, a veces corta, a veces intensa, corta. Entonces, ese patrón que va a ser A, B, C, busquen en las imágenes, por eso es que quería que traigan ustedes imágenes. Se repite ese mismo patrón. Aparte, nosotros le hacemos un tacto vaginal y toda contracción produce un abombamiento de las membranas uterinas. ¿Qué pasa? El cervix está dilatando y las membranas se ponen tensas y hace esto. Y cuando tú haces tacto, lo primero que palpas son las membranas. En cada contracción pasa eso. Y nosotros las evaluamos cuando la paciente siempre está en contracción. Si nosotros tenemos que el marcapaso esté en el cervix, ¿qué va a hacer? La propagación de la contracción va a ser hacia arriba. Entonces, esto que nosotros queremos conseguir en cada contracción no va a existir. No va a haber ese abombamiento de las membranas y cada vez que hay contracción, la membrana la vamos a palpar atrás. Es como si mi mano esta fuera la membrana y la vamos a palpar atrás y no hay ese abombamiento que normalmente existe cuando hay una contracción. Esas dos cosas nos hacen sospechar que es una inversión de la triple gradiente. Exacto, no es un diagnóstico que se pueda hacer, diagnóstico definitivo, es más por sospecha del monitoreo y del tacto vaginal. Solo así nos puede decir que estamos frente a una inversión de la triple gradiente. ¿Sí?
diagnóstico topográfico de las distocias dinámicas. Una topografía externa nos sirve para ver la frecuencia y una topografía interna para ver el tono e intensidad. Sí, el libro menciona que no es útil para diagnosticar la inversión de la cifra gradiente y distocias cervicales. Los tratamientos generales son reevaluación de la presentación de situación fetal, evaluar si es que hay desproporción cefalopélvica, revisar la medicación como la oxitocina, por ejemplo, prostalandinas, o los analgésicos, sondaje vesical y amniorexis, que es lo que mencionó de romper la membrana. Siguiente, que sale el tratamiento específico de las distocias dinámicas, en donde está lo que la doctora mencionó, principalmente en el tratamiento de hiperdinamia, oxigenoterapia, con un FIO2 de 24% por cánula binasal, descartar causas iatrogénicas de hiperdinamia, suspender los oxitóxicos, y en el libro mencionan un betamimético como la retodina. En las disdinamias se puede usar tanto analgesia como oxitóxicos en el mismo manejo la misma dosis que hipodinamias. Y todos ellos, y en caso en la topografía se encuentra evidencia de alteración del bienestar fetal y no progresión del parto, pasa a cesárea, pues es indicativo de intervención quirúrgica. Chicos, regreso a la presentación. Los casos clínicos van a venir en relación a esto, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando la paciente tiene hiperdinamia? Hiperdinamia es que haya policistolia, hipersistolia, ¿sí? ¿Y qué más? Hipertonía. Hiper o hipo o hiper, dependiendo de lo que haya. Si hay hiper, no es que de frente hacemos cesárea, chicos. Hidratamos, oxigenamos, administramos todo lo que ya hemos mencionado. ¿Para qué? Frenar las contracciones y que las contracciones, conseguir unas contracciones de 3 a 5 en 10 minutos. Estamos hablando en un trabajo de parto en fase activa, ¿sí? Si fuera en fase latente también hacemos lo mismo, ¿sí? Eso es lo que queremos conseguir. En lipodinamia pasa todo lo contrario. No tenemos buena intensidad, no hay buena frecuencia, todo está disminuido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Oxitocina. Agarramos un frasco de oxitocina, un frasco de cloruro, le ponemos una ampolla de oxitocina y vamos midiendo. No todas las pacientes responden a una oxitocina, a la cantidad de oxitocina va a ser distinta en cada paciente. Empezamos con 4 gotas. No responde, aumentamos 8 gotas. No responde, aumentamos 12 y así sucesivamente. Vamos aumentando la oxitocina en relación a la respuesta. Puede ser con solo 4 gotas, la paciente ya consigamos una dinámica de 3 a 5 en 10 minutos. Puede ser que con 30 consigamos esa hipodinamia, esa normalidad que queremos conseguir. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tratamiento, las medidas que se tienen que hacer antes de ir a una cesárea o pensar que es una cesárea. ¿Cuánto tiempo de chance le damos a la paciente? Mínimo 2 horas, máximo 4 horas. Pero antes que pensemos en esas medidas, tenemos que pensar en reevaluar a la paciente. Puede ser que sea un DCP y nosotros le estemos metiendo más oxitocina. O puede ser que sea un macrosómico, un polidramios y les tenga mucha contracción la paciente. Entonces siempre va a depender de la reevaluación que le hagamos a la paciente para tomar la medida más correcta. ¿Ok? Si estamos hablando de didinamia se refiere a lo que es los marcapasos, ¿no es cierto? Si tiene 1 o 2 tratamos de administrar la oxitocina para poder mejorar. Si eso no mejorara, entonces igual pasamos a las otras medidas. Aparte de colocar oxitocina, hacer la amniorexis, que también se puede hacer, mucho nos determina la calidad del líquido amniótico. Todos los ginecólogos hacemos eso. Rompemos la bolsa
Y si el líquido te dice está claro como el agua, entonces seguimos con el parto. Si tú al romper la bolsa tú ves un líquido verde, entonces ahí sí hay riesgo de hipoxia en el feto y las operamos dependiendo en qué dilatación está la paciente. Porque si está en 9 ya no voy a operarla, le hago dar un parto. Pero si está en 3, 4, ¿cuántas horas falta para que dé parto? Entonces se va a asfixiar el feto y lo operamos. ¿Sí? Es con relación porque los casos clínicos van a venir en relación a esto, por si acaso. Vamos. Voy a nombrar la presentación. Siguiente. Aquí tenemos a las presentaciones cefálicas diseccionadas, en las cuales hay una falta de la actitud fisiológica de la posición de la cabeza y el tronco fetal. Y eso Creo que hay un grupo que se tiene que ir. ¿Todos? Entonces ya se tienen que ir. 10 minutos puede ser. ¿No? ¿No? 5 minutos. 5 minutos, rápido. ¿Quieres salir? Sí. ¿Sal? Anda, anda. Rápido tenemos a las presentaciones mencionadas en la cual hay una falta de la actitud fisiológica de la posición de la cabeza y del tronco fetal, lo cual se sustituye por una extensión más o menos concreta. Y los factores relacionados tenemos el factor técnico, ¿no? La proximidad fetal, la mencefalia, la placenta previa, la multiparidad, la hipertrofia fetal y los miligramos. En el caso del diámetro tenemos lo normal, que es el piso normal que mide, que es occipito pneumático que mide 9.5 centímetros. De ahí la presentación del circuncio que es occipito frontal y mide 12 centímetros. La presentación del frente que es occipito mentoniano y mide 13.5 centímetros. Y la presentación de cara que es segmento pneumático que mide 9.5 centímetros. Esa era la pregunta del examen y eso tenían que colocar y sus diámetros. ¿Sí? Paso. Avanza, avanza. En el caso de la presentación de cara, esta va a ser en situación longitudinal con un grado máximo de la dirección de la cabeza fetal como se ve en la imagen. Aquí la cara va a ser la parte presentada, el punto guía va a ser la línea mediofacial que va desde la sutura frontal, pasando la nariz, la boca, hacia el mentón y el diámetro, como ya dije, es de 9.5. La frecuencia es 0.1, 0.3 de todos los partos. Lo más importante, ¿ya? Ya en las causas tenemos maternas, fetales y ovulares. En las maternas la multiparidad, necesitas óseas, malformación de tuberculosis uterinas y la motilidad uterina. En las causas fetales, encefálicas, tuberculosis cervicales, el caso fetal. Y en los ovulares, los folículos, la de cordón, la irregularidad y la necesidad de la placenta. En el caso diagnóstico va a ser contacto vaginal, también la palpación de la cara del bebé. Y esto puede causar como un diagnóstico que puede confundir el ano con la boca y también la tuberculosis crítica con la punción malar. Y su diagnóstico puede ser en radiología. Ya no se hace, ¿no? ¿Puede dar parto o no la presentación de cara? ¿Pueden dar parto la presentación de cara? Sí, entonces es una rotación para que esté la casi como que la cara del bebé tiene que estar viendo para que se vea y para que pueda dar parto. Tenemos el mecanismo de relación del parto, en la cual incluye los movimientos terminales, los cuales son de descenso, de rotación interna, flexión, de extensión y rotación externa. Aquí el objetivo de la rotación va a ser que llevar el mentón, como se ve en la imagen, bajo la sínfisis del pubis, para que él pueda pasar por el canal del parto. Y en el caso que esté mentón posterior, es decir, que el mentón esté en el lado contrario, que sería necesario. En el tratamiento, como ya mencioné, si hay una ausencia de contraída con un bajo parte eficaz, se da recto exitoso. Y en el caso que haya una flexión, la cesárea. De ahí la presentación de frente, que es cuando la posición de la cabeza fetal está entre el borde unitario y la fontanela anterior, como se ve en la imagen, en el lado de la entrada de la pelvis. La cabeza acá tiene una posición intermedia entre la flexión total y también la extensión. El punto guía en la cintura metópica y mide 10.5 centímetros. La frecuencia es la más rara y se da de 0.1 a 0.1 de todos los partos. Y el diagnóstico con la presión vaginal, en la cual se va a palpar el polo fetal y también como la cintura metópica
los globos oculares y los ojos de la nariz. En el mecanismo del parto, como la longitud del diámetro occipital es mayor a la pelvis, el parto no es posible, para lo cual se da la cesárea. De ahí la presentación de sincipucio o de diegma, en la cual el occipucio y la frente están en el mismo nivel de la perimatera. El punto guía va a ser la fontanela mayor y el diámetro es de 12 centímetros. En la frecuencia es el 1% y para el diagnóstico este va a ser más difícil, ya que se tiene que ver por todo no solamente la fontanela mayor para indicar el ¿Es parto o no? Sí, parto normal. Puede ser parto, ¿sí? Porque en el mecanismo del parto los diámetros se pueden ir modificando. Por eso es que es una posibilidad de que sea parto. Y se dice que esta es una situación transitoria y la mayoría de los partos se da por vía vaginal, pero con una mayor duración del periodo de dilatación. Y si el progreso del parto es muy lento y si vemos que puede haber una desproporción pelvico-cefálica, que se indica la cesárea. Siguiente. De ahí la presentación compuesta que cuando una extremidad prolapsa junto con la presentación y ambas llegan a la pérdida de manera simultánea, como se ve en la imagen que le voy a estar poniendo un pedacito para el canal. Y el pronóstico es que también si el brazo se prolapsa al lado de la cabeza, este debe ser vigilado y también hay que ver si se retrae y permite el descenso. En el caso que el brazo no se retraiga, hay que empujarlo suavemente hacia arriba para que pueda descender. Generalmente sale con brazo y todo. A veces no hay forma de saber, solo que cuando está en expulsivo demora y es porque el brazo está ahí. Ahí tenemos la distancia funicular, la cual es toda situación anatómica y posicional que conlleva un número de trastornos de flujo sanguíneo de los vasos umbilicales. Aquí ya pasa la clasificación. Ahí la clasificación puede ser una anomalía de cromomismo, que pueden ser muy verdaderos y también toxiones. Acá tenemos que pueden ser simples o complicados, únicos o simples, también se forman en la época de objeto inmóvil y son objetos multípares. Y de ahí en toxiones, el cordón espiral y también anomalías de vasos. La anomalía de longitud, como sabemos, el cordón mide una media de 50 centímetros. Puede ser que haya una longitud general que sea de 80 a 120 y puede haber nudos circulares de coincidencia y también una longitud recordada menor a 18 centímetros. De ahí una anomalía de inserción en la cual, como sabemos, la inserción del cordón lo normal es que esté en el centro de la placenta con 100%, en lateral el 60% y luego el 100%. Y en el caso de la inserción medicamentosa, esta si se complica puede hacer que haya una mucha competición y momento de presencia del cordón. De ahí la anomalía de ubicación con relación al feto, que son circulares del cordón por el feto, y ese circular mide de acuerdo al segmento que lo circunda, que puede ser en el cuello 32 centímetros, en el tronco 15 centímetros y miembros 10 centímetros, y los circulares se presentan el 80% en el cuello. Y por último, la presidencia del cordón, que puede ser un prolapso o presidencia, el procúbito o también la lata de incidencia. En el caso de la presidencia o prolapso, cuando el cordón está delante de la presentación y las ventanas están rotas. En el caso del procúbito, cuando el cordón está de la presentación, pero con humanas íntegras. Y la lata de incidencia, cuando está el prolapso oculto del cordón por un lado de la presentación sin repasar y se sale por el cuello. Ahora veremos en la proporción fetopélvica. Pregunta, chicos, cuando tenemos cordón con 1, 2 o 3, ¿pueden dar parto? Cordón umbilical en el cuello. Sí pueden dar, con 1, con 2, con 3 si quieren ustedes. ¿Cuándo se presenta la distocia? Solo cuando la paciente está en trabajo de parto. Si está en trabajo de parto, está con dilatación de 5 y hay mucha compresión del cordón sobre el cuello, el monitor nos lo va a decir. Solo en esos casos se opera. Pero a veces ni nos damos cuenta. La paciente da parto con 1, con 2, hasta con 3 vueltas en el cuello. No es indicación de cesárea, por si acaso. Sí, tenía que decirlo. Definimos entonces la proporción fetopélvica como una disparidad entre las emisiones de la cabeza fetal y la pelvis materna. Esto se da cuando existe una capacidad pélvica disminuida, ya sea por el tamaño o por la presentación fetal anómala, que podríamos encontrar la triada del dinámico uterina normal, una cabeza flotante
y un parto detenido en la dilatación. La capacidad pélvica está disminuida por una entrada contraída, puede ser una pelvis media contraída, una salida contraída o incluso más de uno de estos. La entrada contraída, entonces, debemos tener en cuenta que el diámetro biparietal fetal antes del parto es entre 9.5 a 9.8 centímetros, entonces en un diámetro anteroposterior menor a 10 centímetros, un diámetro transversal menor a 12 centímetros, va a ser difícil el parto y bueno, debemos tener en cuenta que el diámetro anteroposterior es el conjugado obstétrico, que se calcula por el conjugado diagonal, midiendo a través de la exploración vaginal entre la distancia del premonitorio del sacro a la porción inferior de la sínfisis del pubis, que entonces definimos a una entrada contraída como un conjugado diagonal menos de 11.5 centímetros, porque recordemos que el conjugado diagonal se le resta 1.5 para calcular el diámetro anteroposterior, que vendría a ser menos 10 centímetros. Siguiente diapositiva. Chicos, creo que si ya se tienen que ir, vayan nomás. La clase está por dictada. Solo una aclaración que su compañero ha dicho. Todas las lesiones intraepiteliales de 1, 2, segundo grado y cáncer in situ son parto vaginal, no son cesárea, no es indicativo de cesárea. Solo los cánceres clasificados como A1, B1 y todas las clasificaciones que tiene son cesáreas. Todas las lesiones intraepiteliales son parto, incluido el cáncer in situ. ¿Sí? ¿Alguna pregunta gruesa que tengan? Estamos hablando de NIC 1, NIC 2, NIC 3 y cáncer in situ. Parto vaginal. Los cáncer clasificados como AB1. Ustedes voy a hablar. ¿Se pueden ir, chicos?